Muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a Casa de Oración Colima. Los invitamos en esta mañana a adorar al Señor con sus corazones. Todos los que están dispuestos a exaltar el nombre de Jesucristo, vamos a comenzar esta reunión de alabanza virtual con una oración. Padre Santo que estás en tu gloria, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Y venimos esta mañana temprano, Señor, con corazones dispuestos, con corazones agradecidos, Señor, a aclamar, Señor, tu nombre, tu grandeza, tu majestad. Siempre agradecidos, nunca olvidando, Señor, todas las bendiciones y bondades que tú, Señor, nos das cada día, Señor. Por eso te venimos a aclamar y exaltar tu nombre con júbilo, Señor. Recibe esta ofrenda de gratitud, Señor. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Aleluya, Señor, te adoramos. Recibe, Señor, nuestra ofrenda de gratitud. Venid y aclamemos al Señor. Venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Porque grande es
Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno, porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, 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 Él es digno. Te adoramos, Jesús. Eres bueno, Señor, eres grande. Y estamos aquí, Señor, adorándote, derramando nuestros corazones ante ti, Señor. Queremos esta mañana, Señor, ofrecerte, Señor, nuestra vida, Señor, nuestro corazón. Queremos ser un sacrificio solo para ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Padre, nuestro Rey. ¿Y cómo podríamos, Señor, agradecer lo que tú hiciste por nosotros en aquella cruz? Oh, gracias, Jesucristo, te adoramos, te bendecimos. Y aquí estamos, Señor, ofreciéndote nuestro corazón. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.
Señor, para ti, Señor, para ti, Señor, aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Solo para ti, Señor, te entregamos, Señor, nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Maravilloso. Bendito eres. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya. El más grande Dios. Aleluya. Maravilloso Dios, del universo eres tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Los cielos creaste tú, el sol y la luna también, a las estrellas vi, por su nombre las llamas tú. Eres eterno Dios, eres principio y fin, todo lo llenas tú, Señor. Omnipresente eres tú. Eres temible Dios, sobre la tierra todos los ídolos del
del hombre, nada son comparables a ti. Aleluya. Nada se compara a ti, Señor. Cuán maravilloso eres tú, mi Jesús. Maravilloso Dios, del universo eres tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Los cielos creaste tú, el sol y la luna también, a las estrellas mil, por su nombre las llamas tú. Eres eterno Dios, eres principio y fin, todo lo llenas tú, Señor. Omnipresente eres tú. Eres temible Dios, sobre la tierra todos los ídolos del hombre, nada son comparables a ti. Todos los ídolos del hombre, nada son comparables a ti. Todos los ídolos del hombre, nada son comparables a ti. Te adoramos, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Recibe, Señor, nuestra ofrenda esta mañana. Disponemos nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, para recibir, Señor, ese alimento espiritual, Señor, que tú sabes que necesitamos. Gracias, Señor. Toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, sean solo para ti. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Aleluya. Den un aplauso fuerte al Señor, hermano. Reconozcamos su grandeza, su majestad. Y así damos por terminado este tiempo de adoración y le entregamos el tiempo a nuestro pastor Normando. Dios los bendiga, hermano. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Es un gusto estar con ustedes, que sea con lejanía. Casa de Oración les da la bienvenida a todos y cada uno de los que están recibiendo esta señal por medio de plataforma de Facebook o por medio de YouTube. Casa de Oración Colima, sean todos bienvenidos. Hoy transmitiendo de manera virtual en este domingo 4 de julio. Y estamos felices porque el Señor nos ha dado un día más. Seguimos caminando y avanzando en el nombre de Jesús y en la obra del Evangelio. Quiero recordarles, hermanos, que solamente por hoy hemos cambiado la forma de transmitir, la forma de llegar a todos ustedes. Hoy solamente de manera virtual por cuestiones
de acondicionamiento de algunas cosas aquí en el local donde celebramos nuestros cultos al Señor. Por eso es de que hoy estamos solamente saliendo de manera virtual, pero si Dios nos permite, el próximo domingo estaremos también ya de manera presencial, gozándonos de manera unánime todos aquí para alabar y glorificar a nuestro Dios. Quiero recordarles que el próximo 17 y 18 de este mes de julio estaremos celebrando que Dios nos tiene ya con 11 años como congregación Casa de Oración Colima, por lo que les sigo recordando que tendremos nuestras reuniones los días sábados y domingos. El sábado estaremos teniendo bautizos a las 9 de la mañana, por lo que todos aquellos que deseen ser bautizados, por favor estén atentos a las indicaciones para recibir las prácticas referentes al bautizo. Y el mismo día sábado 17 tendremos a las 6 de la tarde un culto especial en el cual adoraremos al Señor y también escucharemos la palabra con un tema especial que en este aniversario tiene por nombre El Poder de la Iglesia, teniendo como referencia la cita bíblica de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo número 3 y versículos del 15 al 16. Por lo que están todos cordialmente invitados, y el día domingo también, el domingo 18, también con la misma temática y referencia que el Señor nos ha dado para este aniversario, tendremos nuestros dos servicios de domingo, a las 8 y a las 10 de la mañana, y también el servicio de las 10 de la mañana también será transmitido, por lo cual les pido que estén atentos, y también les recordamos que estamos transmitiendo solo por plataforma de Facebook y YouTube en Casa de Oración Colima. Les agradecemos su atención y continuamos con este servicio de alabanza y de adoración, y damos participación a nuestro pastor Benjamín Lázaro con la palabra de Dios para este día. ¿Está preparado? Si es así, que Dios le bendiga. Adelante, pastor. Listo, ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar en esta mañana. Nuevamente, bienvenidos para quienes están conectándose en este momento. Vamos a continuar con nuestra serie fabulosa, yo digo, porque es uno de mis libros favoritos, pero en este caso el capítulo 4 también ha sido y va a seguir siendo de edificación para todas nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice así la palabra: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y luego dice: sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y bueno, ya tocamos algunos puntos. Número 1, la confianza en los tiempos del Señor, entendiendo su voluntad, que el Señor tiene su tiempo para hacer florecer todas las cosas. Y número 2, la satisfacción con poco. Y esto, por supuesto, implica el estar contento con cualquiera que sea la situación, como lo dijo literalmente. Y luego abunda en esa explicación diciendo en el verso 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Entonces Pablo conocía el secreto de estar bien independientemente de cuál fuera la circunstancia. Él seguía siendo el mismo, la misma persona, con las mismas actitudes, porque, bueno, es evidente, o puede decirse que es lógico, que lo que roba nuestra alegría y contentamiento con mayor frecuencia son las malas circunstancias, ¿verdad? Nos derrumbamos, perdemos nuestra satisfacción en el sentido de la suficiencia, la paz se nos esfuma,
y nos hacemos víctimas de las circunstancias, ¿sí? Y esta palabra pues es importante, ¿no? Que nos hacemos víctimas. Pero bueno, el verso no solo dice que Pablo experimentó la pobreza o que él experimentó la abundancia, sino que en esa pobreza él estuvo satisfecho, estuvo feliz, porque hermano, pues tú no sabes cuántos testimonios o testirrollos no hemos escuchado de muchos en sus experiencias, no sé, de la niñez o del pasado. Y cuando cuentan su vida y hablan del pasado y recuerdan su pobreza, se conmueven, se ponen a llorar como si fuera una gran tragedia y la peor etapa de sus vidas, ¿no? Como una pesadilla que vivieron. Y bueno, dicen, yo era pobre y eso sucede en el caso de las historias de muchas personas en sus testimonios de sus vidas pasadas o bueno, eh, la cuestión es de que ahora ya no es pobre, ahora es exitoso y de alguna manera tiene una apariencia, ¿no? Pero te aseguro que todos aquellos que cuentan esas historias dramáticas, muchos ni siquiera se dieron cuenta cuando eran niños que eran pobres. O sea, ellos vivieron felices en el momento, pero el mundo les ha llenado tanto la cabeza de conceptos que pues ahora se sienten como víctimas, ¿no? Después de miles de años, ya cuando ni siquiera tienen necesidad de nada, ¿no? Y bueno, por supuesto que Pablo no estaba pensando en nada de eso, ¿verdad? Simplemente él dijo, yo estoy enseñado, aprendí a estar satisfecho independientemente de la circunstancia que haya vivido, esté viviendo lo que esté viviendo o lo que piense que voy a vivir, ¿no? Él estaba diciendo, yo sé ser pobre, ¿no? No me conmueve la pobreza, me llevo bien con la pobreza, es decir, si fuera pobre otra vez, pues listo, venga, ¿no? Por eso dice palabra de Dios para todos, versículo 11 del capítulo 4, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación, ¿verdad? Dice, yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia, conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Pero bueno, tenemos esta actitud de victimismo, ¿no? En las personas y eh, eso entra desde las cosas más simples, ¿no? Hasta lo que se puede considerar como delicadas, ¿no? En la ideología de los tiempos, que es, este, qué cosas son las que afectan a una persona, ¿no? Por ejemplo, el sentimiento de las minorías marginadas, ¿no? Y bueno, esto puede ser, por supuesto, real en los asuntos del racismo, en algunos casos de la segregación, donde grupos étnicos de nuestro país, como en los pueblos originarios, pero también puede tratarse de grupos minoritarios que creen que no tienen los mismos derechos que los demás tienen, se sienten perseguidos, agredidos por la sociedad, denigrados, cuando en realidad nadie les ha hecho nada. Y obviamente se inventan números de estadísticas para hacer más lamentable su causa, usando datos de relleno o aún hasta datos falsos, ¿no? Por eso, hermano, sinceramente, ¿qué tenemos que estar haciendo los cristianos en manifestaciones como si fuéramos marginados o minoría, ¿no? Poniéndonos a nosotros mismos una imagen de víctimas cuando en realidad somos el pueblo del Señor, ¿no? Pueblo de un Dios y de un reino que se manifiesta de una manera totalmente distinta al mundo. Recuerda tú que el Señor Jesucristo cuando sus discípulos, perdón, cuando sus discípulos quisieron estar al mando, hacerse mayores, Él les dijo, el que quiera ser mayor en el reino tiene que ser servidor de todos. Y es una cosa totalmente distinta a estar peleando derechos, como ellos estaban diciendo, ¿quién va a ser el primero? ¿Mi hermano o yo? Entonces,
no estamos para eso. El reino del Señor es totalmente distinto, ¿no? Entonces los cristianos no deberían victimizarse, ¿no? Los cristianos somos reconocidos por Dios y tampoco es como para que se nos suban los humos, ¿verdad? Porque otros se van al extremo por allí. Pero verdaderamente tenemos que ser luz del mundo y embajadores del reino que van llevando el evangelio a toda criatura. Entonces, hermano, no somos minoría, no somos víctimas, ni eso, o sea, no somos víctimas en ningún tipo de circunstancia. O sea, no solamente en la situación de derecho, sino no eres víctima del gobierno, no eres víctima ni de la sociedad, no eres víctima de las circunstancias, no tienes que ser víctima de las circunstancias, sea la circunstancia en la que tú estás viviendo, sea pobreza, sea abundancia, no estás sujeto a ellas. Tu corazón no está atado a las cosas materiales, ni tu alegría ni tu paz está sometido a ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Pero la persona victimista, ya sea creyente o no, cae en un pesimismo en su percepción de la realidad. De hecho, se regodea en el lamento, casi podría decirse que se enorgullece de ser víctima. Pero lo peor y lo más horrible y más terrible de hacerse uno víctima es de que esa actitud victimista te lleva a la queja. La cuestión, hermano, es que las circunstancias deben venir de algo, ¿no? O de alguien, hay alguien que está provocando esas circunstancias y necesitamos echarle la culpa a alguien y nosotros hacernos las personas, los ofendidos o las víctimas, ¿no? La actitud consecuente del victimismo es la queja. Y la queja, hermano, es terrible. Y vamos a ver un pasaje muy conocido, pero podemos ver en ese pasaje las características de una víctima de las circunstancias. Y aún mucho antes de que cualquier cosa hubiera pasado ya, ¿verdad? En el contexto de Josué y de Caleb liderando un grupo de espías, habían echado un ojo al lugar en donde el Señor les había prometido, ¿verdad? Este es el contexto en Números capítulo 13, versículo 30 hasta el 32. Vamos a leerlo. Y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Bueno, pues esa es la actitud, ¿no? Si el Señor ya les dijo que el Señor les iba a dar, entonces, pues, ¿por qué se fueron a quejar luego, no? Dice el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y luego dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura, ¿no? Bueno, ¿cuál es la primera característica que vemos en estos versos? Bueno, el víctima es murmurador. O sea, si no hablan mal de su patrón, hablan mal de su esposa, hablan de su esposo, hablan mal del liderazgo de la iglesia, el chiste es que se hace víctima de los demás o víctima de las circunstancias, ¿no? Sigamos leyendo el versículo 33, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellas. Oh, ahí está. Número 2 de una víctima, característica bíblica, dice, bueno, pues es una percepción allí exagerada de las cosas, ¿no? Porque vieron gigantes, dicen, y a nuestro parecer éramos como langostas. Ahora sí, como son
bueno, las langostas no son las de allá de Rosarito, ¿no? Son las langostas como esos saltamontes voladores que han visto ustedes luego que se meten a las casas. Entonces nosotros éramos así, los gigantes realmente no eran tan grandes esos gigantes, ¿no? Pero ellos los veían así, entonces tienen una percepción exagerada de las cosas y todavía peor, dicen, así les parecimos a ellos, o sea, ellos que sabían qué es lo que ellos estaban pensando, ¿no? O sea, tenían también un prejuicio de las personas, entonces ahí están características, ¿no? Primero son murmuradores, número 2, tienen una percepción exagerada de las cosas y además son prejuiciosos, ¿no? Versículo 36 dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Bueno, número 3, desacreditan las promesas de Dios. O sea, el Señor ya dijo, pero ellos tienen como que el derecho, o sienten el derecho de desacreditar lo que el Señor ya les había prometido. Eso es totalmente incongruente y es una ofensa delante del Señor, ¿no? Versículo 37 dice, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Bueno, la palabra murmurar, hermano, en estos versos, según la concordancia en Strong de palabras hebreas y griegas, dice que es en sentido malo ser obstinado, específicamente en palabras quejarse. Entonces ahí está, un quejumbroso. Ahora, si lees atentamente el pasaje, hermano, ¿de quién se ve que se están quejando allí? Pues ellos supuestamente se están quejando de Moisés, ¿no? Supuestamente. Pero la cuestión ahí es de que estaban quejándose del Señor, estaban desacreditando las promesas del Señor, pero también vemos al Señor cómo es que Él ve la queja y el victimismo en realidad. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Pues todos ellos que hablaron mal murieron de plaga delante del Señor, ¿verdad? Y bueno, la incredulidad de las promesas, ¿verdad? Ellos hicieron que toda la nación se quejara y bueno, las quejas se propagan, el descontento, que es una cuestión de no estar agradecido con el Señor, con lo que tenían, con poco, por supuesto que es lo que hemos estado estudiando. Tienen un espíritu crítico, su actitud es gruñona, sus quejas infectan a las demás personas. Y bueno, aquí estaban los hijos de Dios, habían sido sacados de Egipto, había el Señor separado el mar para que ellos salieran de esa tierra y luego se empezaron a quejar, ¿verdad? Y la verdad es que ese tipo de quejas y ese victimismo nunca se terminó. No tuvieron contentamiento y además eran víctimas de las circunstancias, necios de entendimiento, cerrados, pero eso solamente fue el principio, ¿verdad, hermano? Éxodo 14:11 dice una queja. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? O sea, Moisés los saca en libertad de Egipto y ellos lo que dicen, también en Egipto había tumbas, mejor me hubiera muerto allá, ¿no? Pero eso es verdaderamente grosero y ni siquiera es en contra de Moisés, porque ¿quién lo sacó de allí si no fue Dios, no? Bueno, entonces, después de eso, que el Señor los libra, cantan su gran liberación, y en el capítulo 15 apenas estaban terminando de cantar, y en el versículo 22, ya en Éxodo 15:22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Muy bien.
Bueno, ¿cuántas veces has leído, hermano, acerca del pueblo de Israel? ¿Cuántas veces has leído, reflexionado sobre, eh, sobre este pueblo escogido en nuestro estudio de la Biblia? ¿Cuántas veces hemos reflexionado sobre Israel? Porque en nuestra cultura cristiana comunitaria, pues Israel es, pues, ¿qué onda con Israel, no? Israel en el desierto, oyes Israel en el desierto y dices, ay, Israel en el desierto, ¿no? Y te imaginas lo peor de Israel. ¿Qué tipo de pueblo es ese que teniendo a Dios de su lado y tenían un corazón duro de roer, ¿no? Pero si reflexionamos verdaderamente, hermano, no nos parecemos a ellos, no, como que nosotros sí tenemos como la facultad y la autoridad moral como para decir el pueblo de Israel, ay, este pueblo de Israel, ¿no? Y ¿qué tal, por ejemplo, si en tu colonia se fuera el agua por completo por 3 días, ¿no? O sea, es decir, ya tenías tu tinaco, tu aljiber o lo que sea que tú usas para almacenar tu agua y se terminó y a partir de ese día te das cuenta que no hay agua y 3 días no hay agua. ¿Cómo te sentirías tú? Y eso que ni siquiera estás en el desierto, ¿no? Ahora, pues con las lluvias ahorita como está, pues te las ingenias, pones un tambo allí y ya tienes agua allí, no sé, pues fácil, ¿no? Pero ellos estaban en el desierto, ni de dónde sacar, ¿no? Ni tambos, ni nada, ni agua que llueva, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es tu queja? ¿Cómo sería tu queja en esos 3 días que no tienes agua? Y la cuestión es que Dios está contigo también, ¿no? Así como con ellos. ¿O crees que Dios era menos poderoso o más poderoso en esos tiempos y ahora es menos poderoso como para sustentarte? Y si el Señor te dice que el Señor va a suplir todas tus necesidades, entonces estás siendo exactamente lo mismo que Israel, incrédulo, quejumbroso y víctima de las circunstancias, ¿no? Pero bueno, el versículo 23 en Éxodo 15, y luego dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Y por eso le pusieron el nombre Mara, o sea, de amargo. Entonces tú ya tienes 3 días sin agua ni nada y de repente, imagínate, y todavía sin agua de garrafón, no creas que pues con cualquiera agarras el garrafón y lavas cosas, pero si no hay agua ni del garrafón por 3 días y luego el día que te llega el agua, esa agua que tú compras y te sale amarga, ¿no? Entonces, te empiezas a quejar, ¿no? Te empiezas a quejar del gobierno, qué onda con el gobierno, ¿por qué no arreglan esto pronto? Este sistema de agua potable defectuoso, como para qué pagamos impuestos, que quién sabe qué, ¿no? Entonces dice el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? O sea, siempre, el chiste es que siempre tiene que haber un culpable, ¿no? Porque uno tiene que ser víctima de alguien. Y bueno, la misma palabra, o sea, la nueva traducción viviente lo tradujo exactamente como se quejaron, la misma actitud, ¿no? Pero Dios aún así, Él les dio agua. Y bueno, vamos al versículo 27 de allí. Dice, y llegaron a Elim donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y bueno, el capítulo 16, pues ya pasó todo eso, fueron suplidos de todas sus necesidades, tomaron agua y todos contentos y felices, bendecidos, etcétera, etcétera. Y luego en el capítulo 16, dice el versículo 1, partió de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron
a la tierra de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. La misma palabra otra vez, queja, murmuración y la misma actitud otra vez. Ahora el versículo 3 dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ya van 2 veces que dicen lo mismo. Cuando nos sentábamos en las ollas de carne, ¿no? Cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud, pobrecita multitud, ¿no? Y qué groseros también, ¿no? Hay que cambiar un poquito de actitud. Pero luego el Señor les dio el maná y comieron y jamás les hizo falta alimento allí en el desierto, ¿no? Pero bueno, llegamos al capítulo 17. Luego dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Otra vez. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? O sea, ¿de dónde Moisés les podía dar agua? O sea, si era un desierto, no era Moisés el que los estaba sustentando, sino el Señor. Versículo 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. ¿Qué es esto? Otra vez, se quejó. ¿Por qué? Porque eran víctimas de Moisés, ¿no? Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados, ¿no? La víctima siempre va a buscar un culpable, siempre. Pero no sabe que las circunstancias son puestas por el Señor. Y de quien se quejan son de Dios en realidad. Porque Dios es el que era el que los estaba cuidando, el que los estaba sustentando. Él tenía todas las circunstancias en su control, hermano. Entonces, versículo 4 dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Eso, qué ofensivo, ¿no crees? No tomó mucho tiempo para que la gente se olvidara ya de la provisión de Dios, de que el Señor los librara, de que el Señor les había puesto una nube de día y una columna de fuego en la noche para que no se congelaran, ¿no? Pero pues ya esto era como una cuestión de un patrón, de un vicio, de un mal hábito, hermano. La queja puede llegar a estar tan arraigada en el corazón, ¿verdad? Y bueno, vamos a Números, solamente unos instantes para ver esto también. Ya están al otro lado del Jordán, ¿no? Después de 40 años, ¿no? Bueno, sí, más bien van a tomar, ¿no? Y dice el versículo, Números capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció que el pueblo se quejó otra vez a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, o sea, le salió fuego del interior, ¿no? Y no era el fuego del Espíritu Santo. Se incendiaron ellos mismos, ¿no?
De 40 años de quejas, obviamente, pues el Señor estaba enfadado, ¿no? Y era justo. El Señor siempre va a obrar justamente, no es cruel, ¿no? Pero aún así ellos estaban allí en el desierto, ¿no? Nosotros no estamos en el desierto. Si nosotros estuviéramos en sus zapatos, hermano, creo que fácilmente creeríamos que la queja de ellos estaba más que justificada. Si estuviéramos en sus zapatos, hermano. Versículo 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿No? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. ¿Ya ves cómo son exagerados? O sea, tenían hambre y su alma se estaba secando. Pues nada, sino este maná ven nuestros ojos, ¿no? Día tras día, como otra vez frijoles, otra vez lentejas, otra vez este vestido, otra vez la misma bolsa, los mismos zapatos, otra vez esta camisa, este carro diario, ¿no? Otra vez maná es lo que ven mis ojos, ¿no? Queja típica y un hábito maloliente, ¿no? Imagínate a Dios proveyendo en sus tiempos y diciendo, te prometo esto, ¿no? Y que todas las circunstancias ayudan a bien a los que aman al Señor, ¿no? Pero no, otra vez, esta iglesia, ¿no? Mi alma se está secando, ¿no? O unos dicen, "Pues, pura religión, aquí no hay nada de amor, por eso ya no me congrego, ¿no? Jehová es mi pastor". Y bueno, hermanos, la iglesia es la novia de Cristo, y si tú no amas la iglesia, entonces no amas la novia de Cristo, ¿no? ¿Tú crees que a Cristo le agrada eso? En realidad, no. Y bueno, hay algunos otros que se quejan también de, ¿por qué tanta palabra? ¿Por qué tanta Biblia? ¿Por qué están ahí diario, diario haciendo lo mismo, etcétera, etcétera? Y a los hermanos que están en servicio, ¿para qué tanto? No, si ya con que vayas el domingo y ya, pues ni que fuéramos la iglesia tradicional en la que tú vas un día y ya con eso, ya tu alma fue librada. Digo, nosotros no somos librados por ir a la iglesia, sino por la sangre del Señor Jesucristo, pero nuestro corazón debe estar dispuesto y debe estar contento también, sea la situación en la que estamos viviendo en nuestra propia comunidad cristiana, en nuestra casa, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, el Señor sigue proveyendo y en Números 14:27 dice, ¿hasta cuándo iré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Imagínate el día, hermano, en el que Dios te diga eso por tus constantes quejas. Dice, así como tú has hablado de mí, así voy a hacer yo contigo. Versículo 29 dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, ¿no? Y luego la historia sigue, el mismísimo liderazgo del desierto estuvo descontento con Moisés, ¿no? Y estaba tan descontento por la situación o hasta por la misma ley, ¿no? Que tenían que echarle la culpa a alguien y se victimizaron y le echaron la culpa a Moisés otra vez, ¿no? Y todo ese liderazgo transfirió esa actitud victimista a toda la congregación del desierto, ¿no? Y después de esa rebelión del liderazgo, el Señor castigó, mató a aquellos rebeldes que habían hablado en contra, no de Moisés, sino en contra de Dios. Y al día siguiente toda la congregación, ya habiendo sido contaminada por la actitud de ellas, dice Números 16:41,
el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y el Señor se puso furioso nuevamente. Dice: apartaos de en medio, el versículo 45. Apartaos de en medio de esa congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertes por la rebelión de Coré y todo el liderazgo que se unió a él, ¿verdad? Entonces, hermano, quejas, descontento, y lo volvemos a encontrar otra vez en el capítulo 20, otra vez en el capítulo 21, esos ya los puedes leer tú en tu casa, pero si nosotros podemos encontrar una especie de resumen del descontento, de la victimización de las personas por las circunstancias que estaban viviendo y echándole la culpa a Moisés, y en realidad le estaban echando la culpa a Dios, lo podemos encontrar en Salmo 106. Ahí está como un breve resumen de lo que pasó en el desierto. Salmo 106, versículo 25, y dice: antes murmuraron en sus tiendas, es decir, se quejaron, y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto, ¿verdad? Y eso es todo lo que dice el Antiguo Testamento en cuestión de ese descontento. Y realmente necesitamos aplicarnos a eso, arrepentirnos, porque si seguimos en lo mismo, el Señor sí va a tomar cartas en el asunto, hermano. Y es triste, y no es ni siquiera como una amenaza, una maldición. O sea, el Señor castiga a sus hijos como cualquier padre que ama a sus hijos, los disciplina. Y en 1 Corintios 10, 8 al 12, dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Bueno, ese es uno de los motivos de castigo del Señor para la gente allí, el pueblo de Israel, que obviamente pues también aplica a nosotros, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Luego la otra, ni murmuréis. Aquí esta palabra murmurar es quejarse, es estar descontento. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, dice el versículo 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A la gente del 2050. ¿O a quién? ¿A los del Nuevo Testamento? No, a nosotros, dice. Están escritas para amonestarnos a nosotros, para exhortarnos, para reprendernos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuántos saben que nosotros estamos en los fines de los siglos? Entonces, ¿para quién es esa advertencia y esa amonestación? Para nosotros. El Señor hizo así en el pasado. Y el carácter del Señor es inmutable. Él es y siempre será. Y Él nunca cambia en su manera de actuar, en su manera de pensar. Él es el mismo desde el principio y hasta la eternidad. Desde la eternidad hasta la eternidad. Y luego dice el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y cuando está hablando de estar firme y mire que no caiga, no solamente está hablando de las cuestiones morales en nuestra vida, de nuestras buenas actitudes, en el contexto está hablando del contentamiento.
Está hablando de la queja, hermano. Eso es algo que al Señor no le agrada. Ahora, el Señor en su gracia, ¿de cuántas nos ha librado, hermano? De tantas quejas, de tanto descontento, de cuántas el Señor ha tenido misericordia de nosotros para que todavía estemos aquí. Contentos con vida, con el alimento, con el techo, con el vestido. Y bueno, hasta la semana pasada hemos visto a qué actitudes deben surgir de nosotros, ¿no? En situaciones, en estas situaciones adversas o en buenas situaciones, ¿no? Pero en estos pasajes, en esta mañana, estamos viendo cómo es que Dios se siente en relación con las personas descontentas, que siempre se están haciendo víctimas de las circunstancias, por más severas que sean estas y por más que quieras justificar tu actitud de queja, hermano, una persona descontenta, una víctima de las circunstancias, no cree en Dios. Porque no se quiere sujetar a su plan y al propósito de Dios en su vida o para su vida a través de todas las cosas que Él ha dispuesto, las circunstancias que Él ha dispuesto, sean buenas o sean malas, para, para nuestra madurez, para nuestro perfeccionamiento, hermano. No, las situaciones adversas, hermano, no son para quejarse. Debemos tener un corazón con humildad, como lo leímos la semana pasada en Santiago, ¿no? Sujétate al Señor, sujétate a su voluntad y el diablo va a huir, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama a entender los tiempos del Señor, a estar satisfechos con poco, ¿no? Y a ser independientes de las circunstancias. Ese es nuestro punto de hoy. Independientes de las circunstancias, es decir, no dependemos de las circunstancias. Nuestro contentamiento no depende de las circunstancias. Nuestra felicidad no depende de las cosas materiales, no depende de si nos tratan bien, si nos tratan mal. No depende de nada de eso. Y no nada más de la pobreza, por decirlo así, sino también a veces de la abundancia, ¿no? Si tu mentalidad de satisfacción no cambia en la pobreza, vas a tener la misma actitud si el Señor te prospera, ¿no? Hay innumerables casos de personas que algún día tuvieron mucho más que suficiente y no se les ocurrió que esas cosas las tenían que haber administrado con sabiduría. O sea, también hay que saber vivir en abundancia, ¿no? Necesitamos educarnos en la administración, en vez de estar gastando y gastando y gastando. Eso solamente evidencia el descontrol y la imprudencia, ¿no? Obviamente, si tú tienes ahorros y los estás dedicando para algo o para tus vacaciones y eso, pues es una cosa que ya está, ¿no? Pero si tú en tu vida no tienes un control de eso, no ahorras, como la palabra del Señor dice también, ¿no? La palabra nos da ejemplo del ahorro, ¿no? ¿Se acuerdan de que el Señor habla de que la sabiduría de las hormigas, ¿no? El perezoso ni trabaja, pero las hormigas trabajan y están guardando para el tiempo del invierno, cuando no pueden salir, cuando no hay trabajo, cuando no hay alimento, ellas tienen almacenados ahí en sus bodegas, en sus graneros, todas las cosas necesarias para sostenerse, ¿no? También la palabra del Señor, claro, nos dice que disfrutemos las cosas y le dice Pablo a Timoteo que le enseña a los ricos que no pongan su esperanza en las cosas materiales, ¿no? Sino que sean generosos, que sean ricos en buenas obras, dispuestos a compartir lo que tiene, ¿no? Pero también dice que, que Dios provee
de todo en abundancia para que disfrutemos de las cosas. Sí, podemos disfrutar de las cosas, claro, por supuesto. Pero recuerda tú que los recursos son recursos que el Señor te ha dado, tengas mucho o poco, tienes que saber administrarlos, ¿verdad? De esa manera, puedes tener más tranquilidad y dejar de estar dependiendo de eso y hacerte víctima de las cosas. ¿Ustedes creen, hermanos, que Pablo conoció la abundancia? Si la palabra del Señor dice que él sé vivir en abundancia, por supuesto que él sabía vivir en abundancia, ¿no? Él fue una persona muy importante para su nación, parte de los miembros del Sanedrín, así que Pablo sabe de lo que está hablando, ¿no? Filipenses 4:12 dice, yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. O sea, contento en la pobreza y bien administrado en la abundancia también. Hay veces que ni siquiera con la abundancia están contentos con nada, ni con el dinero, ni con la gente, ni con nadie, ¿no? Pero él decía, yo conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias. No dependo de las circunstancias. Yo estoy contento ahorita, mañana, pasado mañana, todos los días, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Pero repito, no solamente experimentó la abundancia o la pobreza, sino que estuvo satisfecho, sea cual hubiera sido la situación. Seguramente aprendió del Señor Jesucristo en Lucas 6:21, donde dice, dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque estarán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. O sea, dichosos ¿cuándo? Pues ahorita. Dichosos ahorita que tienen hambre. ¿Qué tal si no tenemos de comer? Pues dice la palabra dichoso. Dichoso tú que no tienes que comer. ¿Por qué? Porque luego vas a ser saciado, ¿no? Porque serán saciados. ¿Tú crees la palabra del Señor Jesucristo? Sí. Y somos dichosos, ¿por qué? Porque creemos en lo que el Señor nos dice, ¿no? Tenemos una convicción del futuro. Ahora, esto es temporal. Esta vida es temporal. Las situaciones son temporales. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar una situación? No sabemos, pero no va a ser por la eternidad, hermano. Eso sí, tenlo por seguro. Máximo 100 años, ¿no? ¿Qué es la vida? Y eso, si eres muy dramático y dices que has sufrido desde que naciste, ¿no? Pero, hermano, ni siquiera en estos tiempos o en nuestra vida, en esta carne, las circunstancias son permanentes, no lo son. Tenemos una gloriosa vida adelante, ¿verdad? Pero también este tiempo en este cuerpo que no es transformado aún, es muy corto comparado, hermano, con toda la eternidad que viene adelante. Una vida, hermano, que no puedes ni siquiera imaginar. No te la puedes imaginar, hermano. Dios tiene tu vida en sus manos ahora y en la siguiente vida y por la eternidad, hermano, tu vida está en las manos del Señor. Y si tú le echas un ojo a la vida temporal de Pablo, hermano, pues la verdad que la vida de Pablo sería una anti-ilustración de la abundancia, ¿no? O en el peor de los peores ejemplos de maldición para las doctrinas de tu mejor vida ahora, ¿no? Pablo, ante los ojos de esas doctrinas, realmente podría parecer como una persona que fue maldita toda su vida, ¿no? Bajo la lupa del Evangelio de la Prosperidad. Fíjate su vida, Hechos 14:19 al 20. Mira, vamos a dar como unas lecturas de Hechos cronológicamente para que veas cuáles son las situaciones que pasó Pablo, ¿no? En eso llegaron a Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero cuando le rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad.
Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. O sea, ¿qué tiene ese Pablo, no? Lo acaban de apedrear de manera de que pensaban que ya estaba muerto. Y dice, al siguiente día, vámonos, hay que seguirle. Ya estaba parado al día siguiente. Y luego cuando Pablo y Silas les echan abajo el negocio a unos que tenían una mujer endemoniada que adivinaba y por medio de esa mujer ellos obtenían mucho dinero, y ellos le echaron fuera el demonio, ¿no? Pues los otros se enojaron. Y dice el versículo 19 de capítulo 16 de Hechos, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. O sea, ¿a cuántos de ustedes los han arrastrado? De las greñas o de lo que sea. ¿Cuándo los han arrastrado? Luego dice, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos y los otros presos los escuchaban. O sea, los arrastraron, los golpearon, los azotaron, los metieron en la cárcel y dijeron, estos son unos terroristas y aparte los amarraron, ¿no? O sea, no es como que andaban en la cárcel, así como ahorita nuestros presos en nuestras cárceles, ¿no? ¿No? En el cepo, amarrados. Y luego se ponen Pablo y Silas a cantar. A veces ya ni siquiera quieres orar ni por los alimentos cuando estás mal, ¿no? Así como que ya todo aguacate, deprimido. Ni siquiera le quieres dar gracias a Dios de nada, ¿no? Ellos se pusieron a cantar, ¿sí? Y luego otra vez los quieren agarrar en el capítulo 17, ahí lo lees en tu casa, y nada más porque no los encontraron, pues no los agarraron, no les hicieron nada, pero perseguidos, hermano. Luego en el capítulo 18, versículo 12 en adelante, también atacaron a Pablo y lo llevaron a un tribunal romano que ni les hizo caso, ¿verdad? Porque pues, las razones por las cuales lo acusaban, pues no eran razones para el imperio romano para castigarlo, ¿no? Pero bueno, ahí andaban atrás de Pablo en persecución. Y no le vemos a Pablo nada de paranoico, ni nadie están hablando de mí o están haciendo esto por mi causa. Nada, él estaba contento, estaba cantando himnos, ¿no? Capítulo 20 de Hechos, versículo 2 al 3 dice, visitó todos aquellos lugares animando mucho con sus palabras a los hermanos y después llegó a Grecia donde se quedó 3 meses, estaba ya a punto de tomar el barco para ir a Siria cuando supo que los judíos habían hecho planes contra él. Así que decidió regresar por tierra pasando otra vez por Macedonia. Bueno, una cosa tras otra, y luego lo vuelven a agarrar, pero ahora en Jerusalén, y estuvo en el proceso de su caso, estuvo 2 años en la cárcel sin nada que estuviera pagando, el gobernador, el prefecto y todos ellos nada más se la pasaban con él para platicar porque pues ellos sabían que ni siquiera había hecho nada, pero tenían miedo de que el pueblo judío se les levantara si lo liberaban, ¿no? Y uno de ellos estaba buscando mordida para sacarlo, pero Pablo pues no era un corrupto, ¿verdad? Pero imagínate, injusto, y estos 2 años en prisión no son los 2 años que estaba pasando en arresto domiciliario en Roma, ¿no? Este fue en Cesarea. Entonces,
qué tipo de vida tenía Pablo, ¿no? ¿Y cuáles eran las circunstancias en la vida de Pablo? Yo creo que ninguno de nosotros ha tenido esas circunstancias, ¿no? Y luego él mismo, pues habla como un tipo de biografía de sus circunstancias en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 13. Vamos a leerlo. 2 de Corintios 6, capítulo 6, perdón, versículos 4 al 13. Y dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. O sea, ahí también implica pues de que la iglesia de los Corintios también estaban ahí creyendo mentiras de los falsos apóstoles. Entonces, ojalá nunca vivamos esas situaciones que vivió Pablo, hermanos. Si no, yo creo que peor que Israel seríamos, ¿no? Y un poquito más en 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 28, y dice así: ¿Sois ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes, o sea, ni siquiera los puedo contar, sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, o sea, casi muerto. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, entre trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, ¿no? Pero la cuestión aquí es, Pablo estaba descontento, se hacía víctima de las circunstancias. Aquí vemos a un hombre contento, él está con el Señor, él está esperando su resurrección junto con todos nosotros, él ya terminó su carrera, está descansando en la presencia de Dios y un día vamos a resucitar todos juntos con él, ¿no? ¿Cuántos creen eso, hermano? Esa es la vida temporal y ni siquiera la vivimos de esa manera, porque el Señor en su infinita misericordia no ha permitido que nosotros tengamos una vida así como la de Pablo. Pero el Señor le permitió a Pablo vivir de esa manera. Entonces, las malas circunstancias, porque todas esas cosas ayudaron a bien a Pablo, que había sido llamado conforme al propósito del Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo caminó en sufrimiento y en persecución, Pablo fue un privilegiado de haber vivido
como el Señor Jesucristo vivió y tener una muerte como la que el Señor Jesucristo tuvo, ¿sí? Entonces, hermano, ¿cuántos años más de vida tendremos? ¿Cuántos años más? ¿Cuántas circunstancias vamos a vivir, buenas o malas, no? El Señor nos ha prometido algo más grande después de estos tiempos, ¿sí? Y si los cristianos pensamos así, y si los cristianos tenemos esa manera de pensar, entonces no hay cabida para que nos quejemos o que estemos descontentos o nos hagamos víctimas de las situaciones o de las personas o de los sistemas, ¿no? Por eso Pablo decía en 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. O sea, las cosas que son futuras, las que todavía no existen, pero existirán. Pues las cosas que se ven son temporales. Hermano, todo esto es temporal, las circunstancias son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que vivimos, hermano, una vida confiando en los tiempos de Dios, satisfechos con poco y sin depender de las circunstancias, hermano. No somos esclavos de ellas. Somos gente alegre y eso es lo que debemos ser en Cristo, hermanos. Así que despojémonos de nuestra visión, de nuestra percepción de las cosas. Hagamos a un lado todo esto y pidámosle perdón al Señor, porque no nos hemos quejado de las cosas, nos hemos hecho víctimas de las circunstancias, pero nos hemos quejado en contra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos vivir hasta este momento todas las cosas que hemos vivido, Señor, desde nuestra infancia, porque cada cosa, Señor, aun cuando nosotros no éramos creyentes, aun cuando no habíamos entregado nuestra vida, nuestro corazón delante de ti para que tú gobiernes, Señor, tú habías estado allí, Señor, también propiciando todo. Desde las tragedias que algunos, Señor, puede haberle sucedido, Señor, en su infancia, pérdida, Señor, enfermedad o pobreza, Padre. Te damos gracias por todo, Señor. Te damos gracias, Señor, por las ofensas, Señor. Te damos gracias, Señor, por las carencias. Te damos gracias, Señor, por la abundancia. Gracias, Señor, por cada una de las situaciones, por cada una de las cosas, Señor, aunque parezcan mínimos detalles, Señor, todo está puesto por tu infinita sabiduría, Señor, para guiarnos, para encaminarnos, para moldearnos, para pulirnos, Señor, para formar el corazón que tú quieres de nosotros. Y nosotros sabemos, Señor, tu promesa, y sabemos que esa promesa es grande. Señor, queremos ser como Cristo. Queremos ser en tu reino, Señor, esta gente que gobierna, Señor, con toda sabiduría, así como tu Hijo Jesús, quien en tu palabra, Señor, nos menciona como hermanos. Gracias, Padre, por no avergonzarte de nosotros y por seguir en este tiempo, Señor, limpiando aún todas nuestras impurezas, todas nuestras imperfecciones, Señor, pasando por alto, Señor, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, perdonando, siendo paciente, Señor, con nosotros.
por nuestra incredulidad, por nuestro descontento, Señor. Queremos tener una vida alegre delante de ti, confiando siempre en todas tus palabras, Señor, sometiéndonos a tu voluntad con alegría y a todas las circunstancias que tú pones, Señor, en el camino, Padre, porque sabemos que es tu plan perfecto y maravilloso. Ayúdanos a tener una mente enfocada en las cosas celestiales, Señor, para que también podamos olvidar todo aquello que nos rodea y dejemos, Señor, de hacernos esclavos de todo. Te lo pedimos, Padre, con todo nuestro corazón y en la sinceridad, Señor, de nuestro espíritu, Padre, que tomes nuestra vida, nuestra mente, Señor, y la moldees como tú quieres. Señor, nos sometemos, Padre, a tu voluntad y queremos enfocarnos en ella, Señor. Ayúdanos a hacer a un lado, Señor, todo aquello que sea un obstáculo, Señor, o una distracción que nos impida llegar, Señor, a hacer lo que tú quieres que nosotros seamos. Te bendecimos, Padre, y te damos toda la gloria por siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, agradecemos al Señor por esta palabra que nos ha ministrado el día de hoy. Una palabra que ha venido a sacudirnos, a mostrarnos que nuestros ojos tienen que estar puestos en Él y no en las circunstancias. Circunstancias que en muchas ocasiones son un agobio y nos pueden llevar a perder el enfoque. Pero gracias a Dios que a tiempo nos corrige, nos muestra cuál es el camino a depender 100% con Él. Gracias a Dios por esta palabra. También agradecemos al Señor por que ustedes hayan estado con nosotros en esta transmisión. Les mandamos un cordial saludo a todos. Agradecemos a Dios por esta palabra y también les invitamos a que estemos presentes en los siguientes cultos presenciales a partir de la próxima semana, si el Señor así nos lo permite. Nosotros tenemos un plan, pero el Señor tiene un mejor plan y a ese nos apegaremos. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día. Salúdense todos, el chat está abierto para que puedan, ya sea por Facebook, por YouTube, estar con sus comentarios y que el Señor bendiga ricamente a todos ustedes, familia en Cristo, que les amamos. Buenas tardes, que Dios les bendiga.